Muy buenos días a todas y todos. Un gusto que nos acompañen por acá. Vamos a dar un minuto nada más para que se conecten algunas personas más y ahí damos inicio al seminario. Listo, podemos empezar. Muy buenos días, mi nombre es César Pacheco y en representación del Portal Educativo de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, tengo el gusto de acompañarles durante esta jornada. Antes de iniciar, un poco de información importante. Para quienes lo necesiten, la opción de interpretación simultánea está disponible durante toda la sesión. Pueden acceder a ella en cualquier momento a través de la función de interpretación de Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. For those who require it, simultaneous interpretation is available throughout the session. You may access it anytime by using the interpretation feature in Zoom and select the language. Les damos la bienvenida al primer taller del Foro Interamericano Escuelas Seguras en la Era Digital, titulado Convivencia Digital entre Estudiantes. En el contexto de este taller, cuando hablamos de competencia de convivencia digital entre estudiantes, no nos referimos únicamente a compartir espacios en línea, sino a la manera en la que nos relacionamos en ellos. La calidad de nuestras interacciones digitales tiene un impacto directo en el bienestar de estudiantes y comunidades educativas. Es por esto que este taller nos invita a reflexionar sobre cómo prevenir el ciberbullying y otras formas de violencia en línea desde prácticas de seguridad digital y cómo promover entornos digitales más seguros, respetuosos e inclusivos para todas las personas. Agradecemos la participación de gobiernos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, docentes y estudiantes que hoy se conectan desde distintos países de las Américas para reflexionar sobre la cooperación de entornos digitales seguros, inclusivos y respetuosos para todas las personas. Para dar inicio oficial a esta actividad, nos comparte ceder la palabra a la embajadora Isabel Valois, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Escúchame bien? ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, good morning, buenos días, bon día, bonjour. I am sorry, disculpe, me voy a hablar en inglés hoy, pero la próxima vez será en español, espero. Entonces, it is a pleasure to welcome you to the first workshop of the Inter-American Forum Safe School in the Digital Age, an initiative of the Educational Portal of the Americas of the OAS. I have a lot of echo. Do you guys have echo? I hear myself all the time. Do you have echo? A little bit. A little bit. So can you understand me But anyway? yes, yes, no Okay. worries. I hear myself twice, so sorry if I sound disturbed. No worries. This forum is particularly meaningful as it formed part of the activity commemorating the 25th anniversary of Educational Portal of the Americas, a platform that has expanded access to quality education, professional training, and lifelong learning opportunity throughout the hemisphere. Over the coming months, the forum will bring together experts, educators, public officials, students, and members of the educational communities to reflect on one of its most pressing issues facing education today: how to ensure that digital environments remain safe and conducive to learning. The themes that will guide this series come directly from the experience and the priorities of educational communities. Earlier this year, nearly 600 educators, learners, and community members participated in the consultation, sharing the challenge they face and the issues they believe deserve the greatest attention. Their contribution reaffirmed a simple but important principle: educational initiatives are most effective when they are shaped by the people they are intended to serve. Today's workshop, Digital Coexistence Among Students, provide an opportunity to reflect on how we can foster safer,
more respectful online environments. Together, we will explore practical strategies to strengthen digital citizenships, promote positive online interactions, and prevent form of online violence that can affect students' well-being, learning, and their overall development. As technology reshape the way we teach and learn, we must ensure that innovation is guided by responsibility, trust, and a shared commitment to student well-being. While digital tools have expanded access to learning and collaborations, they have also created new risks that call for coordination action, informed decision making, and continuously learning. In this context, the OS remain committed to supporting members. Pardon. In this context, the OS remains committed to supporting member states through the Educational Portal of the Americas and partnership across the organization. We continue to strengthen the capacity of educational communities to make the most of opportunities of the digital age while responsive. Well, sorry, I'm sorry. I keep hearing myself. I'm so sorry. I will start again this paragraph. In this context, the OS remains committed to supporting member states through the Educational Portal of the Americas and partnership across the organization. We continue to strengthen the capacity of educational communities to make the most of the opportunities of the digital age while responding effectively to its challenge. We are honored to be joined by Katia Vera from the OS Cybersecurity Sections, whose expertise and leadership in resilience and emerging cybersecurity issues will help guide our discussion. Thank you all for being with us today and for your commitment to creating educational environments where students can learn, connect, and thrive in a way that are safe, supportive, and inclusive, both online and offline. Thank you so much. Wishing you a productive and engaging session. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, secretaria, y muchas gracias también por continuar digamos, a pesar del tema de audio. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Y bueno, como usted ya lo mencionó, tenemos el privilegio de contar con la participación de Katia Vera, oficial de la sección de seguridad de la Organización de los Estados Americanos, quien durante su presentación abordará el tema ciberbullying y convivencia digital entre estudiantes. Nos compartirá herramientas y buenas prácticas para fortalecer entornos educativos más seguros, inclusivos y libres de violencia. Y bueno, sin tomar más tiempo, Katia, te dejo el espacio. Muchas gracias, César. Muchas gracias a la secretaria Isabel Valois. Estamos muy contentas. Antes de iniciar, de abrir el webinar, les contaba que para la sección de ciberseguridad del CICTE es un placer poder colaborar para poder tener estos espacios, para poder visibilizar temas que nos parecen cruciales para la región. Y bueno, un poco para desmitificar la ciberseguridad, diría yo. Mi tarea el día de hoy va a ser conectar el ciberbullying con la ciberseguridad y bueno, con las aulas, porque es importante que tengamos en mente que hay que tener prácticas más seguras y que eso hace que nuestras comunidades sean más resilientes, nuestros países, nuestra región y bueno, de ahí que esta alianza entre dos departamentos de la OEA sea tan importante. Yo voy a estar proyectando. Ya saben que la tecnología siempre nos pone a prueba. eh, entonces, veamos si ahora me permite proyectar sin problema. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ok. Voy a reducir, voy a hacer proyectar. Denme un segundo porque esto necesita, hay una suerte de pasos que hay que hacer cuando uno está en Zoom y solo tiene una pantalla, porque ahora solo tengo una pantalla, y si quiere ver los comentarios, porque quiero ver los comentarios. Voy a cerrar estos comentarios aquí para que pueda ver a César y voy a empezar a proyectar. Voy a ir pausando
la presentación justo porque como estoy con una sola pantalla, luego no puedo ver todos los comentarios y las preguntas, pero vamos a intentar hacer esto de la forma más dinámica posible. Ah, no, es aquí, present. Ah, voy a intentar también hablar despacio porque sé que tenemos interpretación español-inglés, todo eso mientras logro poder platicar en menos de media hora qué es esto del ciberbullying y cómo podemos prepararnos dentro de las aulas. Em, en mi presentación me va a acompañar Fernanda Serrano, que trabaja dentro de la sección de ciberseguridad también y que, bueno, nos ha ayudado durante los últimos meses a identificar cuáles son esos riesgos que desde nuestro adultocentrismo a veces no vemos. Entonces, Fer nos va cuando lleguemos a la parte 3 a explicar cómo son esas plataformas y cuáles son las características de las plataformas que hacen distintas las manifestaciones del ciberbullying. Entonces la van a ver por ahí y vamos a estar rebotando algunas ideas con ustedes. César nos va a ayudar a recopilar algunas preguntas. Y importante también es que en los slides van a ver por ahí preguntas detonadoras también para que me respondan en el chat. Es importante. Yo acabo de leer, hay personas de todas partes de la región y también es bastante enriquecedor poder ver por escrito, porque no nos alcanza el workshop, aunque lo vamos a hacer interactivo para que todo el mundo participe, pero es bastante enriquecedor ver lo que escriben en el chat. ¿Qué vamos a hacer? A ver hoy brevemente, César, también, si yo me estoy pasando el tiempo, me abres el micrófono y me dices, ¿ok? Porque a mí me gusta hablar y me gustan estos temas, No te entonces preocupes, con gusto. corro el problema de pasarme de los tiempos. La presentación es más larga, se las vamos a compartir, es más larga de lo que en realidad vamos a cubrir ahora, pero bueno, cuando les decía que habrá una ir y venir de la presentación es que quizá vamos a dejar de proyectar y luego vamos a escoger alguna otra slide que nos interesa revisar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una revisión de conceptos, esto que les decía sobre desmitificar los términos, reapropiarnos también sobre algunos conceptos. Vamos a ver algunas características de las víctimas y de las personas agresoras, algunas manifestaciones de estas conductas de ciberbullying o ciberacoso. Ahora les diré si es que hay alguna diferencia en las plataformas más comunes de redes sociales, algunas recomendaciones. Si nos da tiempo por ahí, haremos una pregunta de qué es lo que harían ustedes. Y luego como extra, y eso sí sale ahí alguna duda en el chat, es que veremos algunas características de seguridad y configuraciones de seguridad en las plataformas que pueden ayudar a responder y prevenir el ciberbullying. Eso más o menos en media hora, vamos a ver si lo logramos. También habrá polls que les invito a responder. Vamos a estar mandando algunas preguntas. El primer poll lo tiene César por ahí, nos va a ayudar a circularlo. Son preguntas que en realidad no hay pregunta, no hay respuesta buena ni mala. Solamente nos permite conocernos, ¿no? En esta comunidad de cuántas personas somos, ciento y tantas, 174. Y luego, eventualmente me ayudarán a saber si tengo que profundizar en algún tema que es de interés. Entonces, bueno, ayúdenme a contestar ese poll y ahora vemos los resultados. Primero, ¿desde dónde les llamo? Como amablemente me introdujo la secretaria Isabel y César, yo trabajo dentro de la sección de ciberseguridad del Comité Interamericano en contra del Terrorismo de la OEA. Y esta es una sección que ofrece apoyo a los países para que desarrollen capacidades de ciberseguridad. ¿Qué significa fortalecer esas capacidades que puedan responder mejor los países frente a incidentes cibernéticos, que puedan desarrollar políticas públicas adecuadas en función de las amenazas que estamos viendo en estos momentos? Eh, También buscamos investigar, hacer investigación y divulgación sobre los riesgos en línea y bueno, en alianza con otros departamentos de la OEA, como ahora, informar al público sobre la importancia de tomar en nuestras manos la ciberseguridad.
Y bueno, también hay una parte importante de nuestro trabajo que está enfocada en invitar a las personas a que se sumen al sector de trabajo de la ciberseguridad, porque hay muy pocas personas y hay muchos puestos de trabajo que están vacantes en la región. Eh, yo me encargo dentro de la sección de liderar un área que está centrado en la resiliencia, en ciberseguridad y en la innovación, ¿no? Entonces estamos identificando cuáles son esos trends, ¿no? Lo que identificamos como tendencias dentro de la región en temas de ciberataques, ciberamenazas. Y también hay una parte que trabajamos, donde está Fer conmigo, que se encarga de traerle una visión centrada en las personas a la ciberseguridad, desmitificando lo que decía aquello de que la ciberseguridad es solo una cuestión de máquinas, ¿no? Que es como, o de redes conectadas o de computadoras, que es como tradicionalmente la conocemos. Eh, entonces, me parecía importante empezar por lo básico, qué es la ciberseguridad, ¿no? Y luego, ¿cómo lo vamos a conectar con el ciberbullying? Ya voy para allá. Términos muy generales, la ciberseguridad es la práctica, las herramientas o las políticas que buscan proteger sistemas, ¿no? Redes, datos, esto de las computadoras, pero también a personas usuarias y también a las organizaciones de las ciberamenazas. Protección de las personas. El concepto está muy relacionado con algo que seguramente ustedes conocen, que se llama seguridad digital, que busca abarcar conductas más amplias, ¿no? Como privacidad, como reputación en línea, como identidad digital y comportamientos seguros. Entonces, si bien estamos hablando de un conjunto de prácticas para la protección de amenazas, usualmente cuando ustedes escuchen actividades que están vinculadas con la protección de las personas en el espacio, a veces se denominan seguridad digital, pero bueno, ahora esta división entre seguridad digital y ciberseguridad centrada en las personas, como les digo, es en realidad muy tenue. Lo importante que hay que tener aquí en el radar es que ahora la ciberseguridad es transversal, está tocando todas las actividades que tenemos, que desarrollamos, todos nuestros espacios de convivencia, sobre todo ahora en plataformas de Internet. Y bueno, también está vinculada estrechamente con el tema de inclusión y accesibilidad y entender cómo los riesgos son distintos para las personas en función de su ubicación geográfica, de su género, de su edad, como lo veremos ahora, de su ingreso, de su etnicidad. Es importante pensar entonces ahora en la ciberseguridad como este conjunto de prácticas centradas en las personas. Eh, y de aquí conectamos entonces a ciberbullying. Si ampliamos a la ciberseguridad así conceptualmente, podemos ubicar al ciberbullying como un tema de preocupación cuando empezamos a hablar, o cuando hablamos más bien, a profundidad de las infancias y las juventudes. ¿Y por qué es importante? Cuando hicimos esta presentación, Fer y yo volvemos a lo que siempre escuchamos en espacios como estos, que hay muy pocos datos dentro de la región que nos permitan identificar la dimensidad del problema. Por ahí leía yo un estudio de Naciones Unidas que dice que por lo menos un tercio de los jóvenes, los y las jóvenes a nivel, en 30 países, perdón, del mundo, han reportado que han sido víctimas de un ciberbullying. Y por lo menos en ese mismo estudio, uno de cada cinco habían faltado a la escuela en algún momento por haber sido víctimas de ciberbullying. Eh, entonces son números crecientes y que además han tenido un despunte desde hace unos años cuando las infancias, las juventudes empezaron a utilizar dispositivos electrónicos móviles personales. Pusimos aquí algunos datos, pero como vean es muy difícil encontrar data de cómo está la región sobre estas conductas dañinas que viven las infancias y las adolescencias. Eh, César, si me proyectas los resultados, antes de entrar a ver qué es el ciberbullying, vamos a ver
lo que nos dicen quienes participaron en la encuesta. Eh, el 32% dice que tiene un conocimiento de ciberbullying básico y 37% intermedio. Eh, y hay aquí, ¿cuáles son las situaciones que consideran que constituye ciberbullying? Insultar repetidamente a estudiantes por redes sociales, difundir fotografías humillantes sin consentimiento, crear un perfil falso, todas las anteriores, ahí 84% señaló eso. ¿Y qué tan preparado se siente para identificar un caso de ciberbullying entre estudiantes? El 30% dice, yo estoy pensando, César, ¿no? Que la mayor parte de las personas que nos acompañan son adultas y están en el ámbito educativo. 30% se siente un poco preparado y el 50% dice, bueno, tengo por ahí algunas herramientas. Esperamos en esta sesión poderles dar un poco más. Y si han recibido algún tipo de formación, 30% sí y 45% self-learning, eh, que les felicito porque hay mucha información por ahí, puede ser muy abrumador, a veces encontramos información muy técnica, entonces esperamos contribuir a quienes están buscando un poco más de formación con este taller y entiendo que se va a grabar también, ¿no? César, al final les vamos a compartir también algunos recursos. Pero bueno, sigamos ahora en los conceptos. ¿Qué es lo que podemos entender de acuerdo a fuentes internacionales por ciberbullying? Es un daño intencional y repetido que se infringe mediante tecnologías digitales, es decir, está mediado este daño por tecnologías digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos o el streaming. Y esta es una clave en este término, es que están involucrados personas menores de edad, un grupo de menores de edad hacia otra persona menor de edad. O sea, usualmente son conductas que se realizan entre personas menores de edad. eh, y incluso, aunque son personas menores de edad, alguna de ellas tiene, ¿no? Se posiciona en un rol de superioridad frente a la persona víctima. Hay tres claves aquí del ciberbullying, es que hay una intencionalidad por parte del agresor, o sea, es una actividad deliberada de infringir un daño. Eh, hay una repetición en el tiempo, lo que significa que hay un patrón de conductas, y esto es muy importante porque con la permanencia de los contenidos en redes sociales vemos que aun y cuando el agresor original no tenía la intención de que esto se repitiera en el tiempo, el mismo diseño tecnológico de las plataformas permiten que esto se repita. Y lo que les decía, hay también aquí un desequilibrio de poder entre la víctima y la persona agresora. Y ustedes me dirán, a veces he escuchado ciberacoso, a veces escucho ciberbullying, a veces escucho doxing. ¿Cuál es la diferencia entre eso y difundir material íntimo? Eh, Aquí encontrarán en la pantalla lo que diríamos cuatro manifestaciones de violencia digital que se suelen confundir o están conectados con el ciberbullying o son una manifestación volvamos a la definición aquí, este daño intencional infligido mediante tecnologías digitales. Eh, el ciberacoso se podría decir que es lo mismo que el ciberbullying, el uso deliberado de las TICs para humillar, para molestar y atacar, pero usualmente es un término que se ha utilizado a nivel internacional para personas mayores de edad, ¿no? Entonces, un poco para dividir, perdón, entre cuando este acoso se hace entre menores de edad, se empezó a utilizar el término ciberbullying, que ahora si lo buscan, de hecho, en diccionarios en español van a poder, es una traída el término del inglés, se utiliza así. Pero las características de esta manifestación, esta violencia son muy similares. Uso de las TICs para humillar, molestar o atacar. A veces este uso para la humillación o para molestar está conectado con otras formas de violencia mediada por las tecnologías, como puede ser el doxing, que parece ser también un término muy complejo, ¿no? Pero en realidad se refiere a cuando alguien publica en una línea datos personales. A eso se le llama doxing. Y eso puede ser en Facebook, ¿no? En Instagram. Si alguien publica la dirección eh, de
de otra persona, ¿no? Los datos, su edad, su domicilio, su escuela, eso puede ser una manifestación de un doxing y a veces está conectado con acoso en redes sociales. Eh, el ciberhostigamiento también se le denomina, es usualmente una conducta que se reserva, ¿no? Ese término se reserva también para personas mayores de edad en algunos países. Estos términos, como se van a dar cuenta, cambian mucho también con los años y rápidamente, pero bueno, esta es un patrón de conductas que, que socavan la sensación de seguridad, ¿no? Entonces, a veces pueden estar combinados el ciberbullying con el ciberhostigamiento y provoca miedo o angustia. A veces también puede estar combinado con ciberacecho, que es una vigilancia constante de qué es lo que está haciendo la víctima en línea, en redes sociales, a quién le da like, ¿no? En dónde publica un video. Y particularmente en el caso de las mujeres, de las niñas, mujeres jóvenes, se puede vincular con la difusión no consentida de imágenes íntimas, que es, bueno, la publicación sin permiso de fotografías, de videos, grabaciones, hasta hace unos años autogeneradas, y bueno, ahora es mucho más sencillo que antes poder hacer contenido sintáctico, lo que llamamos deepfakes para poder humillar y controlar a las personas. Em, Volviendo entonces, ¿no? Luego de haber dividido esto, volviendo entonces al ciberbullying, eh, como seguramente se han dado cuenta, hay las conductas que antes pasaban fuera de las plataformas digitales, han hecho que el bullying tradicional se reconfigure, ¿no? Se potencialice y ahora el bullying pueda tener omnipresencia, ¿no? Las plataformas están ahí, no necesariamente las infancias tienen de parte de las personas que les cuidan, tienen un limiten los tiempos en lo que usan los teléfonos. También hay una permanencia, ¿no? Y una amplificación de la audiencia que puede ver ese daño, esas acciones dañinas. Y es muy fácil que se puedan hacer virales y se puedan llegar a un gran número de personas. Y bueno, también aquí la clave, y hay muchos estudios al respecto, es que el estar detrás de un teclado no solamente facilita el anonimato, pero también hay estudios que dicen que las infancias y también las personas adultas están siendo expuestos a contenidos más violentos y hay una desensibilización de las personas por lo que estamos viendo en redes sociales. Y entonces eso significa que hay una menor empatía y detrás de la pantalla parece ser que no pasa nada cuando estás atacando a alguien. Aquí pueden ver cómo se ve, ¿no? Antes era cara a cara y ahora no se sabe quién, aunque muchas víctimas dicen sospecho que, ¿no? Pero de pronto publicaron esta fotografía, a veces no se sabe quién fue. Lo que les decía de la permanencia, quizá antes las personas menores de edad vivían em, este daño o el bullying en las escuelas durante el periodo escolar y ahora pues se entran en todos lados porque si entran a su dispositivo y pueden ver los contenidos, casi que les sigue ese acoso. Es muy difícil identificar también, sobre todo cuando hay un reposteo de los contenidos, quiénes son los agresores y con lo que les decía, la audiencia es ahora amplificada. Eh, y aquí me gustaría que también revisaran su chat y pudieran contarnos, porque también hay un problema que yo creo que tendrá unos 8 meses que empezó a visibilizarse sobre la inteligencia artificial. Seguro todos se han dado cuenta que ahora sus plataformas de redes sociales, sin pedirles, la inteligencia artificial les propone hacer cosas por ustedes. Y bueno, se está utilizando la inteligencia artificial para poder facilitar este ciberbullying. Y entonces ahora hay una automatización de estos mensajes ofensivos, estas amenazas, comentarios hirientes. Se vuelve más personalizada también el ciberbullying.
los modelos de lenguaje se están volviendo mejores, entonces también el uso del lenguaje para dañar se está volviendo, se está perfeccionando. Y eso también permite, con la inteligencia artificial, a lo mejor cambiar un poco la frase a través de símbolos para que se puedan evadir los sistemas de moderación de contenidos. Entonces me gustaría, es una pregunta que les dejo ahí en el chat, si es que ustedes han visto, han notado que el ciberbullying esté siendo facilitado ahora por la inteligencia artificial. Eh, a mí me sorprende porque ahora las infancias apenas tienen una duda, le quieren preguntar inmediatamente a Siri o a la asistente de voz que utilicen en su teléfono. Y bueno, se está utilizando. Por ahí veo que María Soledad nos ha llegado varias consultas para intervenir en situaciones de cómo la IA interviene en situaciones de violencia digital, en todas sus manifestaciones. Y Reinaldo por ahí cuando estamos en campaña electoral. Sí, déjenos ahí los comentarios. ¿Por qué se los estoy pidiendo? Soy tan insistente, porque como al inicio les contaba, hay muy poca investigación sobre cómo esto está pasando en la región. Los estudios se están centrando en tendencias globales y no necesariamente en lo que pasa en las Américas. Entonces, déjenmelo ahí. Eh, y también hay un componente de género que es importante tener en el radar. Hay algunas conductas que usualmente manifiestan cuando hablamos de, por ejemplo, niñas que están siendo víctimas de ciberbullying. Entonces hay mucho body shaming, ¿no? Hay mucha crítica al aspecto físico y en plataformas, digamos, como Instagram, que están muy centradas en las imágenes, hay muchas influencers. Esta crítica al cuerpo, un cuerpo en crecimiento, como pueden ser lo de las adolescentes, eh, puede ser en muchos casos o tener repercusiones en muchos casos de atentados contra la vida, como lo vamos a ver ahora. Y con eso también los deepfakes sexuales, ¿no? Como se está superponiendo la cara de niñas de todas las edades, a veces en fotografías que publican las mismas escuelas, para poder hacer contenido falso sexual. Y también muchas niñas reportan que les envían imágenes explícitas sin consentimiento, lo que le llaman dick pics, ¿no? De pronto aparecen en sus mensajes instantáneos estas fotografías seguidas de otras conductas de ciberbullying. Y también, bueno, una vigilancia constante en línea. Fernanda se dio a la tarea durante la elaboración de esta presentación para ver casos, ¿no? ¿Cómo se ve esto en nuestros países? Eh, le pedí, Fer, compárteme el caso de Giselle, que la verdad leyéndolo es un caso en Colombia bastante triste. Era pues una niña que desde los 12 años, y aquí podemos entrar después a la conversación de cuándo es una edad adecuada para entrar a las redes sociales, ¿no? Pero bueno, es una niña que hacía contenido en TikTok desde los 12 años y era contenido sobre maquillaje. Y bueno, por ahí hubo una filtración de alguna fotografía suya que sin obviamente querer tomó su pecho, ¿no? Luego esa fotografía se filtró y bueno, vino con un eh, cúmulo de otras acciones dañinas a través de plataformas de redes sociales, mensajes insultantes en Facebook y se quitó la vida y mucho de este ciberbullying lo realizaron personas que conocía y dejó un diario donde, bueno, explicaba el profundo dolor, ¿no? Hay muchas veces, hay unos 10 años antes decían es que la violencia no es real porque es virtual. Y bueno, ahora los testimonios de las víctimas demuestran cómo se vive, ¿no? Se somatiza en lo físico. Eh, y también es importante, no significa que los niños no tengan también, que no sean víctimas de ciberbullying. Muchos de ellos, por ejemplo, cuando reciben mensajes humillantes, usualmente están vinculados a que son homosexuales, ¿no? Que son débiles, que son niñas. Entonces podemos ver estos roles de género, esta normatividad que está ahí presente en los mensajes humillantes que se dicen entre los propios niños y niñas. Pero lo que les decía, también es importante,
cuando hay intervenciones, ¿no? Evidentemente centrarnos en las víctimas y en cómo puede la justicia ser reparadora, las medidas pueden ser reparadoras, pero también identificar cómo son las infancias o qué están haciendo las infancias, qué características tienen cuando están haciendo ellas el ciberbullying, los ciberbullies. Eh, el tema del anonimato, el deseo de poder y control, lo que les decía en un inicio, y el tema de la falta de consecuencias, lo virtual no es real, ¿no? Necesitamos llegar a un momento en el que dentro de las aulas y las familias les podamos externar que hay consecuencias y que el buen trato no nada más se hace fuera de una pantalla, sino también en los espacios digitales. El tema de las presiones de grupo, cuando hace poco hablaba con un padre, yo tengo una hija de 5 años y decía, ya que llegues a los 8 o 9 años, te vas a dar cuenta que es bien difícil mantener el teléfono restringido cuando la mayor parte de sus compañeras y compañeros tienen un teléfono celular. Y entonces el bullying ahora se hace porque no tienes un celular y eres como, estás demasiado protegido por tu familia, o en menores que ya tienen un celular porque tienen muchos controles parentales. Entonces hay una presión de grupo también muy fuerte y lo que les decía, los algoritmos y la sensibilización de la violencia, importante cuando no hay controles parentales sobre los contenidos que están viendo los menores, es que hay una exposición constante a contenido violento y agresivo que desensibiliza, hay pornografía infantil que a veces casi está a la mano, ¿no? De las personas menores de edad y eso, bueno, es un trigger, es un detonador de luego violencia normalizada en las infancias. Eh, Consecuencias, no voy a entrar mucho en esto, pero bueno, hay, como decía, se somatizan, son consecuencias reales, ansiedad, alteraciones de sueño, las personas menores de edad no pueden estudiar, no pueden concentrarse, sobre todo si no reciben el apoyo adecuado dentro de sus familias y de sus escuelas, el rendimiento académico baja y hay un aislamiento social profundo que, como les decía, puede llegar a la pérdida de la vida, a quitarse la vida. Y bueno, hay grupos bajo especial riesgo, las niñas, como les decía, las juventudes que forman parte de la comunidad LGTBIQ+, también las personas neurodivergentes. Eh, Ahora, quisiera, es otro momento para que me puedan compartir en el chat, que voy a abrirlo aquí. Si ustedes identifican alguna plataforma que sea particularmente problemática o donde más las personas menores de edad, sus alumnos, alumnas, les han compartido que son víctimas de ciberbullying, me interesa mucho saberlo. Para esta parte voy a invitar a Fer. En 5 minutos, Fer nos va a contar. Porque, y les quiero contar, mira, Facebook, ahí está, Instagram, X, WhatsApp. Les voy a contar por qué le dije a Fer, necesitas tú hacer esta parte, ¿no? Porque yo tengo 40 años y las plataformas de las redes sociales yo las vivo distinto que 2, 3 generaciones anteriores. Yo creo que Fer ya vive distinto a las plataformas que una persona menor de edad de 15 años, pero bueno, Fer es nuestro referente más joven dentro de la sección. Y me parecía importante que nos explicara cuáles son plataformas que a veces ni siquiera tenemos en el radar, ¿no? Eh, porque en inmediato se nos viene X, porque bueno, las personas que somos adultas tenemos quizá, estamos ahora con los dueños de plataformas de redes sociales hasta aquí, ¿no? Todas las redes sociales por alguien ahí puso, pero bueno, ¿cuáles son estas otras plataformas y qué características tienen las plataformas que facilitan estas conductas y a las cuales hay que tener atención? Y yo sé que te puse esto muy difícil, pero bueno, si puedes contarnos, tú me vas diciendo next. Ya veo, Roblox alguien puso por ahí, Instagram, entonces ya no las están poniendo. Me vas diciendo next y cuéntanos, empezamos por TikTok, ¿cuáles son esas características que son problemáticas? Bueno, ¿me escuchan bien? Muchas Sí, todo gracias. muy bien. Bueno, vamos a empezar. Justamente estaba viendo en los comentarios mucho TikTok y es que es cierto que hay plataformas que pueden ser inseguras
para los niños, las niñas y las adolescentes por diseño. Por ejemplo, TikTok tiene funciones muy específicas como la función de dueto o stitch que permite a los usuarios responder en forma de video a los videos de otras personas y estos videos son públicos, ¿no? Son para un público desconocido y muchas veces el mismo algoritmo de TikTok puede amplificar los videos que son humillantes o los videos que son violentos porque los enseña en la sección de para ti. De TikTok también hay retos o hashtags que se viralizan, que son dirigidos a una persona en especial. Hace tiempo también se viralizó un hashtag un poco problemático, bueno, muy problemático, que era Bring Back Bullying, y eran personas que querían traer de vuelta el bullying para hacer a los alumnos o a las alumnas un poco más fuertes y desarrollar carácter. Además de que TikTok también permite a los usuarios descargar los videos o las fotos, lo que puede prestarse más adelante, por ejemplo, a hacer uso de difusión no consentida de imágenes o de deepfakes sexuales o body shaming y también seguir viralizando contenido humillante, pero ahora en otras plataformas. También en la siguiente slide podemos ver otra plataforma que también fue muy mencionada en los comentarios, que fue Instagram y Facebook, donde las cuentas anónimas pueden en su momento dificultar que las personas identifiquen cuáles son sus agresores y por lo tanto responder, ¿no?, al ciberbullying, además de que permite hacer etiquetas y menciones para hacer el bullying todavía más dirigido o difamar a alguien directamente. Además de que el mismo algoritmo también al momento de hacer el recuento de los likes y los comentarios puede viralizar ciertos contenidos. Y también se presta mucho al robo de identidad, ya que tú puedes crear estas cuentas anónimas o secundarias sin necesidad de verificar tu identidad. También vimos en los comentarios mucho Discord y hay, bueno, por si algunas personas no conocen Discord, también es una plataforma que permite crear servidores con diferentes canales, ya sea de texto o voz, como si fuera una llamada o una videollamada. Y es aquí donde las niñas, niños y adolescentes la usan mucho más para el gaming. Y aquí es muy importante mencionar que lo que pasa en estas llamadas o lo que se dice en estas llamadas o lo que pasa en las videollamadas desaparece, entonces puede dificultar también la parte de la documentación. Y hay servidores y grupos cerrados en los que para entrar necesitas una contraseña o necesitas una invitación directa de alguien que ya está en el canal, lo que se puede prestar a la exclusión digital, además de que los chats de voz pueden ser clonados utilizando IA y darse también a la suplantación de identidad o otros tipos de fraudes. Por último, también tenemos los videojuegos de libre acceso que ya mencionaban algunas personas también en comentarios, como Free Fire, Roblox y Fortnite, donde también tenemos los chats de texto y voz, y estos chats pueden ser durante la experiencia, es decir, mientras el usuario juega, o también en las salas de espera. Y aquí lo que se da mucho son dos manifestaciones de ciberbullying. Tenemos el flaming, que es el acto de intimidar a otros jugadores utilizando insultos, o el trolling, que es intentar generar reacciones emocionales intensas. Esto puede ser como sabotear a la otra persona que está jugando y de hecho fue un trend muy viral por algún rato en TikTok, donde se ocupaba como pasatiempo hacerle bullying a infancias en los juegos. También tenemos el ciberbullying en WhatsApp, aquí porque los controles parentales son muy débiles para personas menores de 13 años. Esa es la edad mínima que las personas deberían tener para empezar a utilizar las aplicaciones de Meta, además de que se pueden crear grupos y las niñas, niños y adolescentes pueden ser agregados sin su consentimiento, dando pie a el ciberacecho, el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas. Y bueno, aquí es importante también mencionar
que estas manifestaciones no son todas las mismas, dependen mucho de las plataformas, pero también depende del acceso que tienen las niñas y las adolescentes a tales plataformas. Por ejemplo, Discord pide que tú mismo, como usuario, declares tu edad, entonces pues se da mucho a que las personas mienten para acceder a algunas plataformas y en cambio están las aplicaciones de Meta que piden que tengas mínimo 13 años para acceder. Vuelvo a Katia. Gracias. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Muchas gracias, Fer. Creo que cubrimos casi todas las que señalaron ahí. Le queremos precisamente decirles que la visión que tenemos que tener para abordar el ciberbullying parte de un conocimiento de las plataformas que están utilizando las infancias y las juventudes. Estas slides se las vamos a compartir. Porque al final de las slides no nos va a dar tiempo ahora, pero al final hay recomendaciones de cómo se pueden ajustar los controles de configuración de privacidad para que las infancias, digamos, estén un poco más protegidas, aunque el problema aquí, ¿no? Y por eso nos interesa conocerlo, cómo están regulando en sus países la temática, porque el problema es que hay muchas conversaciones sobre la restricción que debe de haber ahora a personas menores de edad en redes sociales. Entonces, muchos países han pasado ya de tener campañas de alfabetización digital a simplemente restringir el acceso a redes sociales, que es donde se están viralizando y gestando estos contenidos dañinos y motivando, ¿no? Vía el algoritmo y amplificando el ciberbullying. Entonces, muchos países están ya discutiendo cuándo es la edad, ¿no? Donde, hasta cuándo se puede restringir. Australia está a la cabeza. Pero también Reino Unido hace poco dijo a partir del no va a haber acceso hasta 16 años, ¿no? De personas menores de edad en redes sociales. En la región Brasil, Colombia, Ecuador, hay conversaciones que están diciendo vamos a restringir la edad porque no se pueden y las plataformas tienen que asegurarnos, lo que dice Fer justo, que no se puedan brincar la restricción de edad. La tecnología debe de facilitar que personas menores de edad no revisen el contenido si es que el gobierno no se decidió que no pueden entrar. Hay un debate en general, esto no es algo estático, eh, pero bueno, es una conversación que hay que tener. No sería bueno, a la par de saber cómo responder al ciberbullying, también controlar el tema de las redes sociales entre menores de edad. Este es un ejemplo de los marcos legales. Voy a cerrar ya la presentación. Por ahí, César, si nos puedes mandar la respuesta al poll que acaba de salir. Necesitaremos un taller adicional para poder identificar cómo responder al ciberbullying. En las preguntas que hicimos es quién tendría el papel más importante en la prevención del ciberbullying, si las familias, si la escuela, los propios estudiantes, las plataformas digitales. El 32% de las personas dijo familias y es una responsabilidad compartida. Ahí estamos todas y todos. El principal obstáculo está ahí peleado el puesto, es que muchos dicen que no lo denuncian los estudiantes y es cierto, y hay una falta de protocolos claros dentro de las escuelas, lo cual también lo hemos visto. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir el ciberbullying? El 60% educación de ciudadanía digital. Y diríamos, sí, como lo comentan todas ellas, necesitamos una aproximación holística al ciberbullying, y eso va desde educar a la comunidad estudiantil sobre el uso responsable de las TIC. Y aquí está la otra clave desde donde yo les hablo, que es enseñar sobre seguridad digital, sobre ciberseguridad, cómo se configura las cuentas, qué es lo que se publica en redes sociales, políticas escolares bien claras, cómo comunicar cuando hay casos de ciberbullying, que hay un protocolo con pasos claros, pero también, y esto es importante porque hay veces en las que queremos cortar
por completo el acceso a tecnología de las personas menores de edad. Y no, es importante también reconocer la agencia que tienen las niñas, niños y los adolescentes, educarles para que vayan tomando más y más en sus manos la tecnología conforme van creciendo y tienen las herramientas. Y bueno, evidentemente fomentar la confianza entre alumnado y docente. Eh, Mi recomendación básica, y con eso voy a parar y luego voy a dejar preguntas y respuestas, es que si con algo se pueden ir de aquí, es que es muy importante tomar medidas de seguridad digital desde la docencia y el staff escolar, cómo enseñarles a las infancias cómo tienen que proteger sus datos, cómo tienen que proteger sus cuentas en los espacios digitales. Vamos a compartirle al equipo del portal educativo después un checklist básico. Tenemos un curso sobre seguridad digital, porque o sea, como enseñamos a las infancias a caminar en el espacio público y cuidarse de extraños, lo mismo tenemos que enseñarles desde las familias, desde las escuelas, a protegerse, proteger su identidad y su privacidad en redes sociales. Eh, Proteger los dispositivos, ¿no? Tener contraseñas fuertes, que aprendan a hacer contraseñas conforme van ellas ganando las infancias autonomía. A lo mejor primero es una contraseña que yo conozco y lo hablo y lo digo, "Ah, en este momento yo voy a tener la contraseña", pero a lo mejor cuando tiene 14 años es momento de que pueda tener una cuenta, ¿no? Con controles parentales y más, pero que pueda tener un poco de autonomía dentro de una cuenta. Y entonces en ese momento enseñarle la importancia de la contraseña, pensar antes de hacer clic, ¿no? Porque ahí pueden entrar todo tipo de worms en el término antiguo de ciberseguridad. Y ser consciente también de lo que se comparte y del trato entre niñas, niños y adolescentes es parte de la ciudadanía digital y por ahí alguien lo mencionó. Voy a parar aquí porque lo demás lo van a encontrar en la presentación. Pero bueno, estoy abierta a preguntas y respuestas antes de que se nos acabe el tiempo. Quería solamente poner la última. Perdón, me voy a quedar con una sola, que es que nuestras infancias nos requieren que seamos tecnoescépticas. Debemos de desconfiar. Yo trabajo en tecnología, pero debemos de desconfiar de la tecnología por defecto, no asumir que las tecnologías son seguras, cuestionar su uso del celular, ¿no? Qué tantas horas están ahí? Y bueno, crear comunidades fuera de línea. Voy a parar hasta aquí a ver si hay alguna pregunta. César, Claro que sí, te lo Katia. paso. Muchas gracias también a Fer por todo su apoyo y por esta charla tan interesante que, como dices, necesitamos más de un taller para abarcar todos los temas, pero gracias por tocar puntos importantes como lo que es el doxing, que por ejemplo lo escuchas más en redes y en noticias y no entiendes muy bien qué es. El tema de la violencia, de los deepfakes, de todo lo que puede gestionar y también el hecho de el peligro que existe al querer que, como lo que mencionaba Fer, ¿no? Que el bullying regrese para formar carácter o esta idea de que se forma carácter a través de comportamientos violentos, que es algo que tenemos que estar atentos y atentas a que pues hay otras opciones, ¿no? Para generar una comunidad que se apoye y que busque otras maneras de relacionarse. Entonces, en cuestión de preguntas, vamos a atender algunas. La primera tiene que ver con el ciberhostigamiento. Consultan si tiene que ver con un rol de autoridad sobre una persona a otra o si puede ser a niveles horizontales de relacionamiento. Sí, como siempre en ciberhostigamiento y ciberacoso y ciberbullying, hablando de menores de edad, hay la persona agresora usualmente hay un ejercicio de poder ahí del agresor frente a la víctima. Entonces, también es muy difícil, ¿no? Identificar. Muchas veces es hasta una persona con menos años, la agresora que la víctima, pero no se sabe porque las plataformas sociales, lo que decíamos, el anonimato. eh, Impide muchas veces reconocer quién está detrás del teclado, pero bueno, digamos, en la relación entre quién está ejercitando ese daño, hay un entendimiento de superioridad del agresor frente a la víctima, pero lo que les decía también es que
los límites entre el ciberhostigamiento, el ciberacoso, el ciberbullying, ¿no? Son términos que han sido como utilizados muchas veces para lo mismo en códigos, ¿no? O en legislaciones de distintos países. Entonces es muy difícil poder decir, o por lo menos a mí me resulta difícil poder identificar claramente lo que es ciberacoso y ciberbullying, porque en la literatura muchas veces se combina y también hay muchas cosas se traducen del inglés y hay términos que no necesariamente tenemos como cyberstalking, ¿no? Que es como un constante a ciberacecho, ¿no? Que luego nosotros lo podemos entender como ciberhostigamiento. Pero bueno, lo que se ha entendido como ciberhostigamiento es que hay un patrón más largo, ¿no? Que se merma la seguridad personal, física de la persona. Y a lo mejor ciberacoso se ha identificado más como cuando hay un ataque masivo en redes sociales, que no es que tenga yo el miedo de que vayan a llegar a mi casa todavía, ¿no? A lo mejor si después se combina con un doxing, entonces publican mi dirección, mi fotografía, quiénes son mis familiares, ¿no? Y recibo comunicación por distintas plataformas, entonces como que puede empezar a ser un ciberhostigamiento. Pero sí, Claro. es complejo. Sí. No, muchas gracias. Y ahora que mencionaste las legislaciones, nos preguntan en cuestión de ciberhostigamiento, ciberbullying para personas con discapacidad, si existen legislaciones que ustedes sepan que atiendan específicamente estos casos en la región. Mm, No sabría decir a detalle, lo que sí sé es que hay varios legislaciones que toman en cuenta como el nivel de vulnerabilidad de la víctima. Entonces yo creería que dependiendo el nivel, ¿no? de detalle que tenga la ley sobre lo que se entiende por vulnerabilidad, yo creería que se podría encuadrar, buscar un agravante en el caso de que la víctima fuera una persona con discapacidad. Lo que sí es cierto, César, es que falta mucho para poder identificar como las necesidades que tienen las personas con discapacidad, de los riesgos frente a los riesgos digitales y también una protección adecuada a nivel de política pública, de cómo podemos darle las herramientas para que también puedan responder, aprender y prevenir. Claro, y bueno, nos gustaría poder contestar todas las preguntas. Vamos a intentar hacerlo a través de chat, pero hay un par que me gustaría hacerte antes de cerrar. La primera tiene que ver con lo que mencionabas en la cuestión de tu hija y lo difícil que va a ser con el paso del tiempo quitarle una pantalla cuando sus amigos o amigas van a tener. Nos pregunta Néstor en el chat, ¿cómo integrar la alfabetización digital en primaria sin promover la sobreexposición temprana a pantallas? Sí, es el gran debate. Yo te digo, es el gran debate. Países que incorporaron las pantallas desde edades muy tempranas, sobre todo países en el norte global, las están sacando. Están haciendo políticas de sin pantallas hasta la educación secundaria, precisamente porque hubo como una pérdida, hace poco leía un artículo, hubo una pérdida de la capacidad que tenían para escribir, ¿no? Que eso genera conexiones específicas dentro de nuestro cerebro y la capacidad de retención, de concentración se veía que estaba mermada. Entonces, no soy experta en educación digital, no te lo podría decir. Lo que sí sé es que muchas de las políticas se están revirtiendo y entonces ahora las escuelas están quitando las pantallas por completo o si acaso proyectando, ya saben, como solo la pantalla de la persona, de la docente, viendo videos, pero ya no como notebook. Sí hay también, y eso, recomendaciones ya internacionales del número de minutos que deben de tener las infancias frente a las pantallas y del tipo de contenido que es recomendable dependiendo de la edad, ¿no? Esto de tener contenidos cortos, ¿no? Generan dopamina, hay mucha adicción a tener los shorts, ¿no? Que, por ejemplo, en TikTok por eso es tan popular y muchas personas especializadas ahora en educación digital están diciendo, no está mal, pueden ver películas largas, ¿no? Ponte a ver con tu infancia una película larga, una historia larga, pero el problema son los videos cortos que hacen que se corte se pierda la concentración y son bastante adictivos. Y luego también la cosa es que los controles parentales a veces no son tan fáciles, ¿no? Y entonces una no sabe cómo
controlar lo que le va a aparecer en el contenido después, ¿no? Un tema de seguridad digital importante es que las infancias heredan nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Muchas veces les pasamos el teléfono que ya no utilizamos y muchas veces esos teléfonos tienen nuestros algoritmos integrados, entonces el contenido que les va a arrojar, si es que no es una cuenta, limpiaste todo el dispositivo, ¿no? Y tienes un control parental bien claro, le heredaste el contenido y si te descuidas, eso se le va a aparecer. Tienen tus números de teléfono, es decir, hay muchas puertas abiertas en estos dispositivos heredados. Eh, No, Diría, claro es que sí. controversial. Yo apoyo que salga, trabajo en ciberseguridad y apoyo que las infancias jueguen en el aire libre con otras infancias antes que los teléfonos. También es un tema de privilegio, ¿no? Muchas familias necesitan la televisión, ¿no? A veces hay que utilizarla porque uno trabaja, pero bueno, cuidar el contenido que estamos viendo porque eso impacta en el aprendizaje de las infancias en el aula. Claro, y como mencionabas, tener en cuenta que es interseccional, ¿no? Son cuestiones a veces de clase, de económicas, pero a veces también tiene que ver con la región del mundo en la que estás y la información que percibes. Entonces, muchas gracias por esta plática. Gracias también a Fer por acompañarnos. Antes de cerrar, también quería comentarles que toda la información sobre el seminario va a estar disponible en el portal educativo de las Américas. A las personas que se inscribieron les va a llegar un correo con el enlace para que puedan descargar tanto la presentación como un material que va a estar disponible con información muy importante, que gracias a Katia otra vez y a Fer por compartirnoslo. Y bueno, también en cualquier cuestión y dudas que tengan, pueden consultar los sitios y las redes de SICTE para difusión. También me comentaba Fer por chat de vacantes, había una consulta al principio de si hay algún tema de esta necesidad que hay de personas que practiquen o que trabajen en ciberseguridad y me comentaba que a través de los sitios de SIC te comparten vacantes que pueden estar disponibles o información adicional. Entonces, muchas gracias también por eso. Y bueno, antes de cerrar también les recordamos que muy pronto van a tener información acerca de la Semana de Influencers Educativos en las Américas, en la que justamente buscamos acercar la educación a través de las redes sociales, que es algo que inevitablemente está presente y que tenemos que saber cómo manejar. Gracias a todas las personas que etiquetaron a docentes y a personas interesadas en la educación para que formen parte de la semana. En unos días más les estaremos dando noticias a los influencers seleccionados y seleccionadas. Y bueno, también para cerrar nada más, comentarles que pronto van a tener noticias acerca de una actividad igual que forma parte de nuestro 25 aniversario, que es el Hackathon Educativo en Inteligencia Artificial Generativa en el aula, una actividad que estamos desarrollando en alianza con la Fundación Ayuda en Acción en el marco del 25 aniversario del portal. Y bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes y tener distintas actividades. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias a la secretaria Isabel Balbá por las palabras de bienvenida. Gracias a todo el equipo del portal y nos vemos en la próxima. Gracias, Katy y Fer. Gracias. Gracias.